Ok, son las 8:30. Gracias por estar aquí. Me da muchísimo gusto que se hayan tomado el tiempo para escuchar esta charla. Pienso, va a ser algo muy sencillo, va a ser corto, porque también me gustaría contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Me gustaría mucho para que pueda funcionar mejor todo esto. Me gustaría mucho si al principio, mientras me escuchan, eh, pueden cerrar sus micrófonos y después, cuando sea el tiempo de preguntas, o si quieren en el chat, que puede estar aquí a un lado, donde dice, en la parte de abajo de su pantalla, de donde aparezco yo, dice chatear, le pueden picar ahí y pueden preguntarme algo y con muchísimo gusto les doy la palabra para que me pregunten a la mitad de la conferencia. Bueno, de la charla, porque no es una conferencia. Pero creo que si ponemos ese orden, creo que todos lo vamos a aprovechar muchísimo mejor. Bueno, pues vamos a comenzar para honrar a todos los que estamos aquí puntuales. Yo voy a compartir una pantalla con ustedes, donde yo tengo algunos puntos importantes. Y también, déjenme ponerlo acá. Ok. Muy bien. Bien, pues voy a comenzar. Yo espero que se oiga bien mi micrófono. Hice pruebas antes y espero que se oiga bien. Si hay alguna falla, por favor, díganmelo. Voy a tratar de solucionarlo lo mejor posible. Yo tengo un poco de gripa, pero me consuela que no voy a contagiar a nadie de ustedes, porque están muy lejos de mí. Entonces, vamos a comenzar. Algunos de ustedes han leído lo que he escrito en mi blog o me siguen en la página de Facebook y saben que tengo ya algunos años trabajando con mis hijos, educándolos sin ayuda de la escuela. Mi hija mayor tiene 22 años, la que sigue tiene 19, el que sigue es un hombre, es un varón y tiene 16, después sigue otro que tiene 13 y el más pequeño tiene 9. Ninguno de ellos ha ido nunca a la escuela, excepto mi hija mayor, que en este momento está en España porque ella decidió entrar a la universidad presencial. Esa ha sido su primera experiencia escolarizada y ella está en un intercambio académico en la ciudad de Sevilla, en España. Estamos muy felices por eso. Eso fue algo que ella buscó desde el principio. Y aunque constantemente nos había dicho que la escuela le había decepcionado, lo que ella quería era irse de intercambio mediante la universidad y lo logró. Entonces está muy feliz allá, disfrutando en Sevilla, aprendiendo, no solo de la escuela de allá, sino de toda una cultura distinta a la nuestra. Y todos los días nos comunicamos y nos dice cosas que descubre, cosas que ni siquiera nos imaginamos que iría a aprender. Así que estamos muy felices. Y les digo este contexto para que sepan que tengo mi intención con estas charlas y con los contenidos que yo subo en mi blog y con los contenidos que yo subo en mi fanpage de Facebook. Mi intención es enriquecer sus vidas. Mi intención es que tengan una experiencia muy rica, muy libre, muy productiva, muy fructífera en su proyecto de educación en casa.
Muchos de nosotros empezamos con muy poca ayuda. Cuando yo empecé en México, conocía a muy pocas personas que lo hacían. No tenía internet, mmm, tampoco tenía libros que consultar. Había libros en el mercado, pero la verdad es que yo no tenía acceso a esos libros. Entonces tuvo que empezar mi esposo y yo haciendo las cosas prácticamente solos. Y en ese caminar descubrimos muchas cosas, cometimos muchos errores, pero hoy, después de 22 años, estamos muy satisfechos de lo que estamos construyendo, porque lo seguimos construyendo todavía y me faltan unos buenos años todavía por delante. Parte de esto que descubrí son los precursores de aprendizaje. Esta frase, cuando yo la leí, me gustó mucho. La educación no es llenar un cubo, sino es encender un bosque. Es importante que rompamos paradigmas, y ustedes lo han escuchado muchas veces. Uno de esos paradigmas que nos gobierna todavía es pensar que educar a un niño es llenarlo de información y de datos y de tareas y de actividades que muchas de ellas pueden ser muy divertidas y enriquecedoras. Pero no se trata de llenar algo vacío, se trata de encender el interior de alguien, y ese alguien es nuestros hijos. Aquí hay un panorama que quiero abrirles a todos ustedes. Es educación versus aprendizaje. No se trata de educar, se trata de aprender. ¿Cuál sería la diferencia? Sería la siguiente. Una postura de educador, de educación, es una postura en donde se ve todo de arriba hacia abajo, en donde se piensa que los de abajo no saben nada o que necesitan moldearles todo, necesitas fijarles el rumbo, necesitas impregnarlos de lo que tú eres y de lo que el contenido dice. Pero una postura de aprendizaje es una postura más horizontal. Es en donde si el adulto sabe más, tiene más experiencia en algunas situaciones, pero en realidad se trata de que todos vamos a aprender, de que todos vamos a desarrollar carácter interno, de que todos vamos a construir un proyecto educativo. Entonces, es importante que veamos esta diferencia entre educación y aprendizaje. Yo quisiera que vieran su proyecto educativo en casa más como un aprendizaje conjunto de familia, más en donde los padres también van a aprender con los hijos. Y entonces, si tú entiendes eso, todos los temores de pensar, yo no me acuerdo de las cosas de primaria, yo no me acuerdo de cómo hacer raíz cuadrada, yo no tengo capacidad ni disciplina para hacer todo lo que viene en el currículum, eso se va a desaparecer, porque no se trata de enseñar, se trata de aprender. Entonces, las preguntas claves que nos hacemos muchos cuando empezamos este proyecto en casa es, ¿cómo van a aprender mis hijos entonces? ¿O qué material vamos a usar en casa? ¿O aprenderán lo suficiente para ser exitosos allá afuera en un mundo laboral? ¿O qué tal si ellos en algún momento quisieran regresar a la escuela? Como mi hija mayor, que quiso ir a una universidad presencial. ¿Estará listo mi hijo? ¿Pasará los exámenes de admisión? ¿Sobrevivirá a ese ambiente, a ese entorno? ¿Sobrevivirá a los exámenes estandarizados? Esas son preguntas válidas y que creo que todo padre que está queriendo empezar con un proyecto así debe
considerar. Es importante. No hay manera de aprender más saludable, congruente con la vida y sustentable y proactiva que en un entorno amoroso, protegido y bien direccionado. A eso le llamo yo aprendizaje orgánico. No se trata de hacer que todos caigan en el mismo molde, sino llevarlos a expresar toda su magnificencia. Cada uno de nosotros cada uno tenemos nuestra propia magnificencia. Incluso nosotros, los padres, durante este esfuerzo de aprendizaje y este proyecto de vida, también aprendemos y desarrollamos y mostramos nuestra propia magnificencia en todo esto. Los padres que logran hacer un proyecto de esta envergadura y lo logran hacer bien de acuerdo a sus propios estándares, son padres que muestran en todo el transcurso un carácter hermoso. Y es algo que se va desarrollando, pero los padres también estamos llamados a mostrar nuestra propia magnificencia, no solo los niños. ¿Cómo puedo lograr esto? Ok, lo primero que tienen que hacer es definir qué tipo de persona quieres que sean tus hijos. Eso es algo. Estos 3 pasos que les estoy diciendo yo son la base de un modelo educativo. Estos 3 pasos los tiene que hacer cualquier persona que se jacte que tiene un sistema de aprendizaje o un sistema educativo. Y aunque nosotros no estamos amoldados a los estándares del sistema, es importante que definan esto en su cabeza. ¿Qué tipo de persona quieres que sean tus hijos? Si te cuesta trabajo eso, piensa, ¿qué tipo de persona quisiera que se casara con uno de mis hijos? ¿O qué tipo de persona contrataría yo como mi ayudante? ¿Qué características tendría que tener? En el número 2 es define qué habilidades necesitan para convertirse en esas personas. Si nos volvemos al número 1 y pensamos, ¿qué tipo de persona quiero que sea? Leal, organizada, creativa, innovadora, investigadora, con un pensamiento crítico fuera de la caja, seguro de sí mismo. ¿Qué tipo de persona? Y entonces te pasas al número 2. ¿Qué habilidades necesitan para convertirse en esas personas? Ok, necesita entonces, si quiero que sea una persona creativa, ¿cómo voy a desarrollar esa creatividad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué habilidades necesita para ser ese tipo de persona? Y en el número 3 es qué herramientas voy a usar para lograr esto. Y entonces te vas a dar cuenta que si tú tienes bien definido el puerto a donde quieres llegar y las características en una lista bien definida de qué habilidades necesitan mis hijos para ser esa persona, entonces, ahora sí, es como si fueras a un supermercado y ya sabes que vas a hacer un pastel de zanahoria, ya sabes entonces qué ingredientes necesitas, vas al supermercado y los escoges y los usas. Uno de esos ingredientes podríamos decir que es el precursor de aprendizajes. Voy a salirme un poquito de aquí porque quiero ver si alguien... ¿no escuchan? ¿Me están diciendo que no escuchan? A ver, necesito saber. Creo que, Bianca, creo que eres la única que no escucha, porque todos los demás me están diciendo que sí escuchan.
Entonces probablemente hay algo en tu computadora que no está bien abierto. Tal vez busquen el panel que está debajo de la imagen donde yo salgo y probablemente ahí hay algo que necesite explicarle. Porque también Patty dice que sí escucha bien, Ana sí escucha. Entonces algo está mal, Bianca, en tu máquina. Si sigues con problemas, con mucho gusto, avísame. Y yo, de todas maneras, va a quedar grabado para que lo veas después, pero espero que lo puedas solucionar pronto. Bien, entonces, regresamos aquí. Ok. Bien. ¿Qué son los precursores de aprendizaje? En realidad tiene un nombre así como medio rimbombante, pero no es mucho. En realidad ustedes viven rodeados de precursores de aprendizaje, pero no se han dado cuenta. Y lo que quiero lograr hoy es que sean conscientes de toda la riqueza que tienen alrededor suyo y de todos los recursos que todos los días están ahí y que solamente basta con poner un poco de atención para usarlos. Un precursor de aprendizaje es todo aquello que puede encender fuego en la vida de un niño o de un joven. De acuerdo a la frase que vimos al principio, estamos tratando de encender fuego en el interior de los chicos. Así que un precursor de aprendizaje es eso precisamente. Es algo que enciende ese fuego adentro de los chicos. Lo genial de los precursores de aprendizaje es que no importa la edad, no importa la economía, no importa dónde vivas o no importa lo que sepas. Y eso es algo importante que entiendas. Hay estudios formales que se han hecho en donde se ha demostrado que los padres que hemos decidido desescolarizar a nuestros hijos y hacer un proyecto de aprendizaje fuera de la escuela, somos de un nivel socioeconómico medio alto y que los padres de circunstancias económicas más bajas no están capacitados para hacerlo. Pero yo difiero de esos resultados. Es cierto que los padres de condiciones económicas medias altas son los que más optan por esto, pero es solo porque han tenido el conocimiento de esta opción educativa. Las otras familias no lo han tenido, no la conocen, por eso no se han arriesgado a hacerlo, no han optado por ello, pero no tiene nada que ver con que no sean capaces de hacerlo. Todos los padres, no importa dónde vivamos, no importa los recursos que tengamos, somos capaces de llevar un proyecto así en casa, con nuestros propios recursos. ¿Qué busca un precursor de aprendizaje? Ok, busca atrapar, incitar a pensar, detonar preguntas y persuadir a la investigación. Creo que eso es el sueño de cualquier pedagogo, es el sueño de cualquier educador. Poder detonar eso en sus chicos. Sin embargo, aunque quieren lograrlo, difícilmente lo logran porque el sistema tiene un ritmo y tiene una medida que no les permite hacer flexible el aprendizaje, pero nosotros sí podemos. Ok. ¿Qué producen estos aprendizajes? Deben producir aprendizajes genuinos, profundos y duraderos. Probablemente con los sistemas estandarizados se produzcan aprendizajes que se quedan en la memoria, pero de corto plazo, solamente para pasar el examen, y difícilmente los chicos pueden enlazar la información e integrarla en una sola para después usarla y resolver problemas. Eso es lo que se llama inteligencia. Poder reunir
elementos que tienes archivados en tu cabeza, reunirlos, ordenarlos y con ellos resolver algún problema. Bueno, lo que buscamos cuando educamos en casa es este tipo de aprendizajes genuinos, profundos y duraderos. Aquí les van algunos ejemplos de precursores de aprendizaje. Un palo, un viaje, un libro, una conversación, una receta de cocina, un dibujo. ¿Verdad que todos ustedes tienen eso en casa o tienen manera de conseguir algo así? Los precursores de aprendizaje están en todas partes. Un palo es un precursor de aprendizaje. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Si un bebé toma un palo, lo primero que va a querer hacer es conocerlo. Por eso lo va a chupar, lo va a oler, lo va a tocar. Ese es aprendizaje en el nivel neurológico que el bebé necesita. Pero si ese palo llega a las manos de un niño más grande, ese palo se va a convertir en una espada o en un arma o en una casa, porque entonces entra otro nivel neurológico de los niños en donde entra la imaginación y utilizar roles e imitar. Y ese es el nivel neurológico que necesitan esos chicos, pero el palo sigue siendo un precursor de aprendizaje. Y cuando un chico es grande, es un joven, y les voy a decir algo real en mi vida. Mi hijo, el mayor de los hombres, a los 15 años, encontró un palo en un lugar cercano donde vivimos. Él lo recogió. Lo recogió porque en ese momento él estaba empezando a interesarse en todo el área, en todo el universo de la cultura, de la agricultura orgánica. Entonces él recogió este palo porque quiso usarlo para hacer un letrero con su letra y ponérselo a un cultivo que él estaba haciendo. Cuando puso ese palo en la tierra, le puso el letrero y el tiempo pasó. Pero resulta que ese palo empezó a retoñar y le empezaron a salir hojitas. Y hoy ese palo se convirtió en un árbol. Y ese árbol ha traído tanto interés en la vida de mi hijo. Él sabe la especie, él sabe el nombre científico, él está buscando un lugar en donde ir a sembrarlo y cuidarlo fuera de casa porque ya creció tanto que ya no cabe en la maceta en donde la tenemos. Ese palo detonó algo importante en su vida. Y así sucede con un sinfín de cosas. Eso me ha sucedido a mí una y otra vez. Les voy a decir otro ejemplo acerca de una conversación, por ejemplo. En una ocasión yo fui a una consulta con un médico que hace biomagnetismo médico, y entonces llevé a mi hijo, a mi segundo hijo, a acompañarme. Esta persona que hace este tratamiento tiene un doctorado en física. Y entonces a mí me encantan las ciencias y yo empecé a preguntarle cosas y él empezó a contestarme con una sencillez y una amenidad hermosa. Mi hijo Pablo estuvo escuchando toda la conversación. Cuando yo vi sus ojos, sabía que algo estaba sucediendo adentro de su cabeza. Cuando llegamos a casa, él de inmediato empezó a buscar en internet algunas cosas de las que se acordó que este doctor nos había platicado. De ahí en adelante, él empezó a investigar, tanto que empezó a hacerse un experto en física cuántica. Claro, a su edad, él tenía 11 años cuando esto pasó, a su capacidad neurológica, de acuerdo al sustrato de información que ella tenía. Más tarde,
vimos un anuncio en internet en donde se convocaba a un concurso de videos científicos. Y yo le pregunté que si él quisiera participar. Le dije que si le gustaría participar con un video de física. Y él me dijo que sí. Entonces hicimos un guión, lo revisamos con expertos, después nos dedicamos a filmar un video corto con ciertas características que pedían en el concurso. Y resulta que Pablo ganó el primer lugar de todos los jóvenes de Latinoamérica a los 11 años. Y él fue a un viaje, ese era su premio, a Suiza, a conocer el laboratorio de partículas en Suiza. ¿De dónde salió esto? De una conversación que tuve la habilidad de capitalizar y alentar en él para que siguiera, y yo le di un poco de estructura, pero en realidad detonó algo en él. Yo solamente lo mantuve a flote, lo mantuve encendido hasta que él logró esto que le trajo tanta satisfacción. Entonces, lo que les estoy diciendo no es algo que leí en un libro, es algo que he vivido todos los días en casa y que lo sigo viendo porque me falta mucho por aprender con ellos. Un viaje, un libro, un dibujo, tantas cosas que puede haber alrededor de su casa en la vida diaria, una receta de cocina. Pero solamente ustedes pueden ver ese brillo en los ojos, pueden detener el tiempo alrededor y concentrarse en esto que atrapó a su hijo, a su hija, y dejarlo que explore en la profundidad, que él esté listo, no más, pero tampoco menos. Yo reconozco que hay dos tipos de precursores de aprendizaje. Los repentinos o cotidianos, que son los de todos los días sin preparación previa, solo se dan y tú los aprovechas, así como estos que les acabo de contar. Pero también hay precursores de aprendizaje preparados, o sea, tú los planeas, tú los montas, los compras o los propicias. ¿Qué sería, por ejemplo, un precursor de aprendizaje preparado? Podría ser una charla a la que tú llevas a tus hijos, una exhibición en el museo, un taller especial que sabes que les podría interesar. A lo mejor es algo que jamás habían oído, pero dense la oportunidad de experimentar un sinfín de experiencias alrededor suyas. A lo mejor no les llama la atención, no importa. Si es algo que tú preparaste, enséñales a tus hijos. O sea, construye esto en tus hijos, de que ellos sean libres para aprender, aunque jamás hayan oído de este tema, que le den la oportunidad a algo nuevo. Es así como nosotros hemos aprendido la mayoría de las cosas, dándole oportunidad a lo que jamás habíamos experimentado. Hay precursores para todos, para todas las edades y para todas las circunstancias. Lo importante es que tú estés atento, que tú estés atenta a lo que esté alrededor y que logres distinguir qué es en donde algo atrapó a tus hijos y no interrumpas, sino acompaña, fortalece y sigue encendiendo, o donde hay que parar y entonces moverse a otra cosa. Aquí yo les pongo un ejemplo de un libro que me encontré, que como este libro y como estos recursos, seguramente hay muchísimos en el mercado, pero solo quise poner un ejemplo. Este libro trae 1001 juegos divertidos. Viene una actividad divertida para niños
hasta los 5 años. Son actividades muy sencillas y estos puede ser un precursor de aprendizaje en donde tú te sientas con ellos y exploran los dos juntos. Y te das cuenta cómo responde, qué tanto lo atrapa la actividad y pasan un tiempo muy importante juntos construyendo algo. Y quiero poner énfasis en esto. Padres, es importante que ustedes entiendan que el éxito de este proyecto en casa no radica en qué tanto entiendes tú o qué tanto has leído libros de teorías educativas y pedagogías innovadoras. El éxito de esto radica en qué tanta compenetración tienes con tus hijos y qué tanto tiempo importante pasas aprendiendo junto con ellos. Porque probablemente sepas mucho de pedagogías alternativas, pero se te puede ir el tiempo muy valioso en leer o en hacer cosas importantes para ti, pero no pasas el tiempo importante con ellos. Y es fundamental. Eso es básico. Aquí van algunas ideas para todas las edades. Libros de recetas de cocina, experimentos caseros, educarpetas, visitas a lugares especiales, lupas y microscopios. ¡Ey! No saben lo maravilloso que es eso. A cualquiera lo atrapa, hasta los adultos, una lupa y un microscopio. Máquinas como telares o máquinas de escribir antiguas, máquinas desgranadoras de maíz, son maravillosas. Batidoras y taladros, conferencias. No tienen idea de a todas las conferencias que yo he llevado a mis hijos, conferencias de todo tipo, y que ellos se quedan solamente con lo que pueden quedarse. Lo demás lo desechan. Pero eso que han podido sostener en su sustrato ha trascendido hasta hoy. Instrumentos musicales, conciertos, videos y películas, juegos de mesa, manualidades, viajes, ayuda comunitaria, reparaciones en la casa o en la casa de algún familiar, deportes, compras, entrevistas, los abuelos, plataformas de internet, cursos, bibliotecas, centros comunitarios. Es nada más una pequeña probadita de todo lo que sería un precursor de aprendizaje. Ahora la pregunta, ¿un currículum puede ser un precursor de aprendizaje? Bueno, en mi opinión, sí, siempre y cuando este currículum o esta metodología o este sistema que te traes a casa no sea una prisión para ustedes, sino al contrario, traiga estabilidad y traiga paz y traiga conexión entre tú y tus hijos. Pero si nuevamente vas a regresar a horarios apretados, a entrega de trabajos, a calificaciones, a exámenes, a horarios restringidos, entonces no es un precursor de aprendizaje. Tienes que distinguir bien la diferencia. Hay muchos materiales circulando por muchas partes, muy buenos, muy útiles, pero tienes que saber distinguir si es una buena herramienta para ti o si nuevamente te está trayendo a una prisión de la que acabas de salir. Hay muchos de nosotros tenemos tanto miedo a la libertad. Nos sentimos tan desprotegidos que necesitamos por lo menos al principio un bastón, una mesa donde recargarnos. Y está bien, es válido, es útil. Yo lo viví y yo utilicé un material por muchos años de mi vida hasta que fui comprendiendo qué es lo que en realidad quería yo.
Entonces, sí puede ser, pero bajo estas circunstancias que te digo. Tu hijo no se va a abrir paso en la vida porque aprendió de manera libre. Lo va a conseguir porque sabe hacer algo bien y porque tiene la estructura interna que lo sostiene a pesar de la adversidad. Y estoy diciendo esto porque a veces confundimos aprender de manera libre a aprender de manera desordenada. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que el aprendizaje debe llevar un orden, no. Es más, se los acabo de demostrar diciéndoles que uno de mis hijos aprendió a los 11 años conceptos difíciles de la física cuántica. Si yo pensara eso, él no hubiera tenido esa oportunidad. Estoy diciendo que a veces pensamos que aprender en libertad significa aprender en el descuido, y no es así. Tu presencia, tu cercanía, tu sabiduría, tu enfoque, tu dirección, tu ánimo, tu aliento, tu cosmovisión, tu perspectiva, eso es lo que sostiene el proyecto. Los niños son increíblemente bellos, pero aunque ellos quieren aprender todo el tiempo, también son inmaduros y son inconstantes. No te estoy diciendo que hay que obligar con un palo a un lado, que hay que hacer las cosas. Estoy diciendo que tú siempre vas a estar ahí para dar el equilibrio perfecto. Porque a tu hijo no lo van a contratar o no se va a abrir paso en la vida porque hace lo que se le pega la gana. No. Se va a abrir paso en la vida porque sabe hacer algo y lo sabe hacer muy bien. Tengo una hija que está estudiando en España. Tengo otra hija que es música. Ella es artista. Pero todos, aunque tienen diferentes ramificaciones en su vida y se están distribuyendo en sus propios nichos, todos saben leer y escribir bien. Saben comunicarse de la manera más persuasiva y correcta de la que son capaces en este momento. Todos tienen una comprensión lógico-matemática que es fundamental para mí. Esos son mis estándares y te los estoy compartiendo. No porque tú debes tener los mismos estándares míos, pero te estoy diciendo que tú debes tener tus propios estándares, tu mínimo. Todos saben lavar trastes en casa, todos saben barrer y trapear, todos saben lavar ropa, todos saben mantener saludable una mascota, todos saben comer bien, qué dejar de comer cuando están enfermos. Eso es mi estándar. Todos saben cómo cuidar su entorno, todos saben reciclar, todos saben hacer una composta. Ese es mi estándar. ¿Cuál es tu estándar? ¿Cuál es tu mínimo? Eso depende de los 3 pasos que te dije al principio. Hay algo que yo he aprendido y es que a los chicos les encanta aprender por desafíos. Un niño que tiene desafíos saludables y constantes en su vida, nunca va a estar en su zona de confort, siempre va a estar creciendo en todos los aspectos de su vida. Así como nosotros es fácil que nos quedemos en nuestra zona de confort, pero siempre necesitamos a alguien externo o algo externo que nos esté empujando a ser mejores, a crecer, a buscar sabiduría. Ese es nuestro papel en casa con ellos. Y cuando los chicos aprenden a través de un desafío, o sea, desafía su vida con algo que está hecho a su medida, no es muy alto como para que diga, eso es demasiado difícil para mí, mejor no, pero tampoco es muy abajo que diga, qué aburrido es esto. Tú conoces a tus hijos o debes aprender a conocerlos.
Y entonces sabrás cómo desafiar su vida. Yo hice un material hace algún tiempo, pero lo hice porque yo empecé a hacer un ejercicio de aprendizaje en la comunidad en donde yo participo aquí en Guadalajara. Empezamos a poner retos. Y eran retos emocionantes, retos fuera de lo común, divertidos, y me di cuenta que los chicos en la comunidad disfrutaban muchísimo estos retos y que no solamente aprendían en familia cosas bastante complicadas, sino que también aprendían a solucionar problemas en familia, aprendían a resolver conflictos, aprendían a ser creativos, en fin. Eso me dio idea porque yo trabajaba así con mis hijos desde antes y entonces yo hice un programa de desafíos. Y este programa de desafíos y el que yo te invito que tú hagas en casa con tus propias herramientas si tú quieres es los desafíos y los retos junto con el amor que tú proporcionas, un amor seguro, un amor con visión a largo plazo, un amor protector, pero también que saca de su zona de confort a los chicos, eso crea carácter interno. Y eso es lo que hoy necesita este planeta, carácter interno. No necesita este planeta gente que sepa mucho, necesita gente que lo que sabe lo pueda aplicar de manera que a todos nos beneficie, no nada más a ellos mismos. Hoy tenemos un mundo lleno de gente con doctorados y muchas especialidades, pero que siguen contaminando, siguen tratando mal a los que no son iguales que ellos, siguen pensando con una visión limitada económicamente hablando, sin entender que la vida es mucho más allá que dinero. Entonces, ahorita no, mi vida. No, mi vida. Ah, sí, sí, pollito, sí. Discúlpenme, me estaban preguntando aquí algo. Yo no soy mamá de 5, soy 5 veces mamá. Eso es, eso es complicado porque tienes que ser mamá diferente en algunas áreas, dependiendo de qué hijo. Hay algunos que requieren más contacto físico, más cercanía. Hay otros que requieren más palabras, más verbalizaciones. Hay algunos que requieren estándares mucho más claros, mucho más fijos. Hay hijos que necesitan más flexibilidad, hay otros que necesitan más firmeza. Eso solamente tú lo vas a descubrir. Y cada desafío debe ir a cada hijo. Yo hice este programa y yo no estoy hablando de esto porque les quiero vender este programa. Yo solamente les estoy dando una idea de lo que puede ser un precursor de aprendizajes. Este programa se llama Desafiotopía porque es el mundo de los desafíos. Y si alguien está interesado en esto, me puede escribir y con mucho gusto yo le puedo explicar en qué consiste esto. La clave eres tú. Usa lo que tengas a la mano primero. No compres nada. Primero usa lo que tienes a la mano. Enfócate. Sé consistente. ¿Qué quiere decir ser consistente? Haz un trabajo diario con tus hijos. Es decir, ten un tiempo especial con tus hijos todos los días. No importa la edad que tengan. Si son muy pequeños, escoge un momento del día cuando tú veas que ellos están más ávidos, más contentos, no tienen hambre, no tienen sueño, no hace calor, no hay interrupciones. Y siéntate, dibujen, hagan plastilina, jueguen con la tierra, este, salgan a la calle, recojan hojas, tantas cosas que hay que hacer. Pero sé consistente. Todos los días tómate un tiempo, no importa si son 15 minutos o 2 horas.
verás que este tiempo se va a ir alargando, va a ir aumentando, porque tus hijos sabrán que es el tiempo especial contigo, es el tiempo especial para aprender juntos. Después ellos podrán aprender muchas cosas solos en lo individual, pero cuando estás ahí con ellos es especial. Fija tus propios estándares, como ya lo dije antes. Y si no sirve, deséchalo. No tengas temor. Ya desechaste la escuela. Que deseches otro material, no pasa nada. El que hayas decidido que tus hijos aprendan a su ritmo y respetando su esencia, no quiere decir que el aprendizaje sea mediocre. Quiere decir que el aprendizaje es mejor, es más profundo, es adecuado para cada uno y para dar mucho fruto. No tiene nada que ver con mediocridad. Esas son algunas libretas que hemos hecho de Desafiotopía. Como ven, son temas diversos. Los chicos pueden aprender cosas, temas profundos. No tengas miedo de enseñarles temas profundos. Temas que tal vez verían hasta la universidad. Temas que no corresponden a su edad. No importa. Ellos se van a quedar con lo que puedan quedarse y los demás lo van a desechar. Pero no tengas temor de hablar de temas diversos que encienden una llama en tus hijos. Ese es el último que acabamos de sacar, que está súper padre, y ustedes tienen la primicia porque es la primera vez que lo enseño. La historia de los supermercados está genial. Y hay otra cosa importante que quiero que ustedes entiendan. Los desafíos o la manera orgánica de aprender es con aprendizajes globalizados. Yo le llamo aprendizajes cruzados, porque la vida no está dividida en materias, la vida es una sola. Y cuando resuelves un problema, utilizas información de diversas áreas y las conjuntas y lo resuelves. Se aprende matemáticas al mismo tiempo que geografía y que español y que entomología. Es decir, se aprende todo en conjunto, sin buscar fortalecer solo un área, sino todas al mismo tiempo. Y pues si no hay otra pregunta, otro comentario, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y gracias por querer escuchar esta opinión, que a fin de cuentas es una experiencia personal y ustedes van a decidir qué quieren hacer con sus hijos. Yo estoy feliz con lo que he logrado con ellos. Yo espero que al pasar de los años, ustedes lo que decidan, también estén felices un día como yo y volteen para atrás y digan, fue genial lo que hice. Entonces, padres, no tienen que hacer todo como yo les digo. Estoy tratando, miren, lo más fácil para mí sería decirles, hagan este material, háblenles de esta manera, decidan esto y construyan esto. Eso sería lo más fácil. Eso es lo que hace mucha gente. Pero yo lo que les estoy tratando de hacer entender y de ser conscientes es darle el fundamento de un estilo de vida familiar. Construyan el suyo con una visión grande, amplia, a largo plazo, no pensando solo en su entorno pequeñito, sino en un entorno global en donde toda la gente del mundo somos ciudadanos de un mismo planeta y tenemos que pensar las cosas así. Entonces, muchas gracias y buenas noches a todos.